Buenos días, Chastity. Hoy andamos aquí con Jenser Morales de Univisión 34 Atlanta. Hoy voy a hablar con él sobre cómo es la vida de un reportero, que es algo que a mí me interesa mucho. Entonces, saludos, Jenser. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, por permitirme acá compartirles mis conocimientos, mi experiencia y bueno, que cada vez más, muchas más personas como tú se enamoren de esta profesión que realmente es una pasión y es para las personas que entregan todo por el todo. Definitivamente el periodismo es la carrera idónea. Bueno, quisiera empezar con, tú trabajas para Univisión como reportero y tengo más o menos una idea de cómo el trabajo que ustedes tienen, pero podrías decirme para ti cómo se ve el día al día el trabajo. Entonces, fíjate, yo tengo ya desde el 2005 que me gradué como periodista en Venezuela, como comunicador social, porque en Venezuela la profesión es comunicación social, ya después te desarrollas como periodista una vez que comienzas a ejercerlo. Pero siempre he hecho notas criminales, siempre he hecho lo que es la cobertura de hechos noticiosos referentes al suceso en Venezuela, un país que es muy conocido por el nivel de violencia que se vive. Creo que básicamente un profesional del periodismo en Venezuela ya está completamente graduado por el diario que hace, por el día a día que hace. Emigré a los Estados Unidos en el 2014. Como todo inmigrante, no llegué directamente a trabajar en el periodismo, me tocó ejercer labores en la construcción. Estuve 7 meses trabajando en la construcción como ayudante de obra. Luego comencé a trabajar en una tintorería, a llevar ropa de la que lavaban. Luego ya se me presentó la primera oportunidad para ejercer el periodismo como editor de un periódico en Arkansas. Yo vivía en Miami, tuve que mudarme a Arkansas. Allá ejercí casi por 3 años como editor de un periódico. Logré conseguir también trabajar en Univisión Arkansas. Yo toda mi profesión la he ejercido en la televisión en Venezuela y enfrentarme a un reto como es el periódico, que aunque son medios de comunicación, son extremadamente diferentes porque el periodismo se hace de manera diferente. En televisión por el tiempo todo es muy rápido, tienes 2 minutos para hacer tu nota. En cambio, en un medio escrito ya puedes redactar mucho más y puedes entrar en detalle de una noticia. Entonces siempre he hecho sucesos. Llegué acá a Atlanta porque acá viven mis papás. Llegué instalando muebles de oficina. Luego se me presentó la oportunidad, conocí en ese momento a Giancarlo Cifuentes, que era mi jefe. Hablé con él, me dio la oportunidad y bueno, gracias a Dios ya tengo casi 4 años ejerciendo el periodismo acá en Atlanta, con Univisión Atlanta. Y bueno, las notas, en su mayoría las que he hecho también han sido de sucesos, con la diferencia es que el suceso en Venezuela es un poco más crudo que el que se hace acá en Estados Unidos, porque acá las autoridades cuidan mucho los detalles de proteger a la víctima. En Venezuela, una persona que fallecía en el lugar, allí podía estar hasta 8, 9, 10 horas antes de que los forenses lo recogieran. Acá las autoridades sí resguardan muy bien lo que es el lugar donde se comete el delito. Oh, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted de trabajos en trabajos hasta que llegó con Univisión? Ya tengo casi, en diciembre cumplo 9 años de que llegué a Estados Unidos y antes de ejercer finalmente mi carrera creo que estuve como 3 años o 2 años y medio más o menos realizando otras labores que en mi vida pensé que podía hacer, por ejemplo en la construcción nunca. Y fue algo gratificante, no me arrepiento porque realmente aprendí mucho, aprendí a valorar un poco más el diario, el trabajo, cualquiera que sea la disciplina. Y bueno, en Venezuela yo venía de trabajar con un canal nacional, el ego de ser un periodista reconocido ya acá baja un poco y eso te hace tocar tierra. Oh, entonces, llegaste como 2 años y medio a 3 años hasta que llegaste a poder trabajar con Univisión. Comencé a trabajar con Univisión en los medios. Ah,
y fue en el año 2014 que usted llegó. Que llegué a Estados Unidos y acá a Atlanta. De allí yo llegué a Miami, de Miami me mudé a Arkansas, de Arkansas me mudé finalmente a Georgia. Y bueno, acá me he establecido y he podido hacer una carrera bastante magnífica. Y de hecho acá nosotros, o particularmente hice la cobertura de un suceso que me marcó y que próximamente va a salir publicado un libro, y es el asesinato de una taxista venezolana. Bueno, primero por lo crudo que fue el hecho, porque la terminaron primero secuestrándola, después desmembrándola, y el hecho tan crudo que fue hacer la cobertura, y aún más siendo también venezolana del país que muchos huimos de la violencia, y es precisamente en este país que creemos que podemos tener esa seguridad, y que termine de esa forma fue un hecho que para mí dividió mi carrera profesional y la personal también, porque muchos acá en Estados Unidos y también en Venezuela me conocen como el que cubrió el caso de la taxista venezolana en Atlanta. También leí un poco sobre usted. Dice que usted ya mencionó, tiene su título en comunicaciones, pero también también soy abogado. Soy abogado en Venezuela, pero nunca lo ejercí porque me gradué de abogado en octubre del 2014 y emigré a Estados Unidos en diciembre del 2014. Nunca pude sentir esa pasión de poder asistir a un tribunal como abogado, bien sea como defensor o litigante. Pero también he visto Univisión 34 tiene un número donde la gente puede hablar para denuncias. Sí. Entonces, de todos modos, ese estudio de abogado le ha ayudado mucho, ¿no? A usted con eso de... Y es conocer, aunque las leyes en Venezuela, las de acá son diferentes, siempre hay una esencia, ¿no? El debido proceso, la presunción de inocencia, y es siempre lo que he establecido con los reportajes que he hecho, ¿no? Siempre es darle ese derecho que tiene la persona de contar su parte de historia, porque no hay una verdad absoluta. Toda la verdad va a depender desde qué punto se mire la historia. Y a todos creo que hay que darles, o a todos se les da esa parte de dar su voz, y que todo el mundo saque su propia conclusión y no el periodista. Vas y cubres, pues la mayoría de lo que cubres es lo que es crimen. Quisiera saber, ¿no ha habido o sea, algo que has cubierto donde has tenido que ir como a la escena después de que pasó algo y te dio miedo ir a reportar? Solamente me ha ocurrido una vez, porque gracias a Dios me he sentido seguro para ejercer el periodismo acá en Estados Unidos. La libertad de expresión, el medio donde trabajo te permite exponer tu punto de vista también. Pero solamente una sola vez he sentido miedo, y fue una chica que asesinaron en Athens en un tiroteo. Ella no estaba no era el blanco principal del ataque, ella simplemente estaba con su hijo, estaba embarazada, estaba cerca de su casa, hubo el tiroteo, un disparo le alcanzó a ella y lastimosamente murió. Pero cuando yo llegué al sitio sentí una tensión, un miedo que en cualquier momento me iban a agredir, pero creo que ha sido la única oportunidad. Única. ¿Y cómo funciona eso? O sea, el trabajo ¿Cómo se consiguen las noticias? Sí, o sea, ¿cómo funciona eso? Del día a día, siento que no es un trabajo regular de 9 a 5 y acabaste. Fíjate, el periodista no tiene horario, pero por temas de derecho laboral siempre hay que establecer un horario en el contrato de trabajo, por ejemplo, de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche, y allí se cumple una jornada de 8 horas. Sin embargo, el periodista, su horario es imprevisible. Puedes tener una noticia a las 6 de la mañana como puedes tenerla a las 10 de la noche. Y te puedes tomar todo el día hacerla. Por ejemplo, hubo un doble tiroteo en el condado de Forsyth. Yo llegué allá como a las 8 de la mañana y no me fui hasta el último reporte, que eran las 9 de la noche, ya cuando finalmente teníamos la identidad del atacante, la identidad de las víctimas. Ya pudimos hablar con los familiares y establecer esos diferentes puntos de vista de la noticia. No solamente de la víctima y su familia, sino también de las otras partes que se vieron involucradas en el hecho. Entonces tú vas monitoreando con otros medios en inglés o con las autoridades, que regularmente ellos envían, cuando hay una escena activa, ellos envían un correo electrónico, nos envían
hay un tiroteo, por ejemplo, hay un tiroteo en Gwinnett, en tal dirección, el PIO estará en la escena, confirmen si van a asistir, y ahí uno cuando está, uno recaba más información y termina de completar la nota. Entonces, básicamente siempre tienes que estar como que al tiro. Sí, y Cualquier rato te puede llegar algo. pendiente de las redes sociales. Afortunadamente, los periodistas de hoy en día tenemos esa herramienta súper importante y súper buenísima, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando hacía periodismo en Venezuela, yo tenía que llamar directamente a las autoridades, a la policía, mira qué novedades hay. O en Venezuela también llamábamos al 171, que es básicamente el 911 acá, y ellos te daban la información, mira, si hubo un tiroteo en tal lugar, puedes ir hasta allá, ya lo levantaron, no lo levantaron, pero creo que las redes sociales te permiten de que las personas se conecten, hey, mira, está pasando esto, ya no hay que esperar a que las autoridades te digan, porque muchas veces ellos guardan silencio en algunas cosas, pero la gente que está allí en la comunidad siempre nos dice, mira, está sucediendo esto, entonces nos informan y nosotros nos vamos hasta allá. ¿Y usted siempre tuvo como un sueño de trabajar en el periodismo? ¿Siempre supo que, quiero trabajar en noticias? Sí, yo siempre quise trabajar en televisión. Ah. No importa en cuál ámbito. Al inicio quería ser actor, pero no se me dio, no soy malísimo actuando. Ya después, en 2002, hubo una convulsión social en Venezuela, donde hubo el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez. Hubo gente en la calle, hubo muchos muertos en la calle, y ver en la televisión, los periodistas en la televisión narrando los hechos, corriendo, tomando cada evidencia de lo que allí ocurrió, yo dije, quiero ser periodista y quiero ser como ellos. Y afortunadamente, años después de que me gradué y que comencé a ejercer, me hice grandes amigos de esos a quien vi en un momento en la televisión que dije, quiero ser como ellos, y veía esa posibilidad de conocerlos o de estar cerca de ellos muy lejana. Y lo bueno del periodismo es que me permitió conocerlos a ellos y para mí fueron un modelo a seguir, y bueno, gracias a Dios acá estamos ejerciendo el periodismo con ética. Usted ha trabajado, apenas me contó que en el periódico, pero también ha hecho un poco de radio. Sí, en Venezuela, acá no se me ha presentado la oportunidad de trabajar en radio, pero en Venezuela sí tenía mi programa de radio en las mañanas, de noticias, siempre ha sido, mi enfoque han sido las noticias, como redactor y bueno, como periodista de televisión. Cuando comencé en Univision, comencé como freelance, haciendo noticias en la televisión, luego se me presentó la oportunidad de continuar con ellos, pero como productor digital. Entonces era encargado de mantener actualizada la web de noticias de Univision 34 Atlanta, y fue también un ámbito que exploté y me encantó ver esos detalles y darle la información a la gente de una vez, porque creo que cuando algo ocurre, inmediatamente la gente va a las redes sociales a averiguar qué es lo que está ocurriendo, y creo que se ha hecho muy bien el trabajo desde Univision, cubriendo esa necesidad de la gente, ¿no? Que si ocurre algo, ya ir a la página web y conseguir información de lo que está ocurriendo. ¿Usted qué fuera a decir son las grandes diferencias entre dar las noticias en un periódico contra la televisión? Fíjate, son medios totalmente diferentes, ¿no? Porque en la televisión los segundos son demasiado costosos y es muy rápido, ¿no? Por ejemplo, un periodista tiene, si la noticia es muy importante, puede tener hasta 4 minutos al aire para contar lo que ocurrió, 3, 4 minutos, eso incluyendo la intervención del anchor que está en el estudio y de otras preguntas más que van surgiendo en la intervención. Pero en el periódico sí te permite tener mucha más amplitud, tienes mucho más tiempo, puedes caer mucho más en detalle. Por ejemplo, la persona se levantó a las 3 de la mañana, corrió, abrió la puerta, en ese momento una persona ingresó, entonces puedes dar esos detalles en el medio impreso, que no te lo permite la televisión, porque la televisión tienes que captar la atención inmediata de la gente y son microsegundos que te van a permitir de que la persona se mantenga conectada a tu televisor o que se vaya. En cambio, el periódico sí te permite, bueno, no lo puedo leer ahorita, lo puedo leer más tarde, y bueno, ya entras más en detalle. Y sí, cuando andas en un lugar, sabes que ya pronto vas a ir al aire, ¿cómo? O sea, nosotros te vemos a ti y nomás estás ahí con el micrófono, pero ¿tú qué estás viendo? O sea, la cámara, ¿qué traes contigo? ¿Tú vas solo con tu equipaje? Sí, ¿Traes a alguien? Acá en los Estados Unidos, por lo regular, está solamente el video journalist, que el periodista
camarógrafo, editor, es el periodista. Entonces, yo estoy con mi equipo, mi cámara, el Live View, que es un aparatico que tú conectas a la cámara y es lo que te permite conectarte en vivo con el estudio y allí salir en vivo y se está dando la información de manera inmediata. Eso no falla. Mi cámara, el Live View y bueno, y mi computadora que ya he procesado anteriormente la noticia, ya he unido todos mis elementos. Por ejemplo, si fue un suceso, ya tengo imágenes del sitio, tengo las declaraciones, si en este caso son las autoridades o los familiares, y ya simplemente lo que me paro en cámara y doy una introducción a la información y después cuando termina la noticia regreso nuevamente y ya doy como la conclusión. Si quedaron algunas interrogantes, el anchor en el estudio te las hace y bueno, tú tienes la capacidad de responderle en ese momento que quizás cuando estabas haciendo la noticia no se te ocurrió o que creíste o asumiste que quedó un punto claro, pero las demás personas que están viendo al exterior sí te lo pueden notar y te la pueden hacer llegar. Y entonces, o sea, sabes que tienes que estar en un lugar y que pronto vas a ir al aire, entonces, todo en ese momento te tienes que grabar lo que vas a decir. Fíjate, lo bueno del periodismo es que te permite improvisar. Sí. Pero cuando me hablo de improvisar, no es pararte a decir, bueno, esto aquí, allá. No es inventar, ¿no? Porque si ya tú estás haciendo la cobertura de una noticia, estás muy empapado en lo que ya hiciste. Entonces ya lo que estás en una cámara ya simplemente es contar lo que ya tú sabes. Y lo haces de una manera mucho más natural, mucho más espontánea, y allí te va. O sea, no te lo aprendes porque es imposible, se te olvida. El problema de aprenderse las cosas es que no tienes un apuntador, no hay nadie que te vaya dictando, no, viene Sí, eso es algo que he notado porque los anchors, ellos tienen los teleprompters. Ellos sí tienen un teleprompter porque ellos no están manejando la noticia que ya tú estás produciendo, ¿no? Sí. Entonces son cosas diferentes. Y allí en televisión, como te mencioné, el tiempo es exacto. Comenzamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6:30 y de allí tiene que haber una producción exacta porque no se puede exceder, porque si te excedes un minuto, cortan el noticiero y ya entra el noticiero nacional, en nuestro caso. Sí. Entonces todo bien rápido, tienes que estar seguro al momento de lo que vas a decir. Y todo tiene que ser exacto. Exacto. Por ejemplo, la productora nos dice, tienes 3 minutos, de los 3 minutos tienes 2 minutos de tu package, de la noticia que ya elaboraste. Tienes un minuto que puedes dividirlo 30 segundos antes de la intervención y 30 segundos después que enviemos tu package. No te puedes exceder de allí. Si ya te estás acercando al tiempo que te señalaron en la producción, la productora te va diciendo, porque estás conectando una llamada con el estudio, que vayas cerrando la idea porque ya se va a terminar tu tiempo. Y no te puedes exceder de ahí porque te llevan y entonces hay que cortar otras noticias que realmente no es la idea porque la producción amerita eso, tener todo muy cronometrado. Y pues, como reportero, estás en el público, te tomó ¿se te hizo fácil ir a estar en el público, tener tu cámara, todo tu equipaje y empezar así que la gente te vea? Sí, o sea, ¿cómo se siente eso? No, al principio es como medio incómodo, ¿no? Sí. Porque tienes la presión de si me equivoco, si no me equivoco, si lo digo bien, si me veo bien. Sí. Pero ya cuando tú estás frente a la cámara que te dicen vamos en vivo, mentalmente se te pone todo oscuro. O sea, mentalmente se te cierra todo y te haces como un cuadro. Mentalmente enfocado. Y ya tú estás enfocado en tu cámara, en lo que te estás diciendo, en lo que está saliendo, en lo que estás diciendo y es impresionante, ¿no? Yo creo que es algo psicológico, pero tu exterior no te afecta al momento de... Eso sí, hay que estar pendiente por si acaso alguien llega a interrumpir tu toma, pero por lo general nosotros siempre tomamos un lugar muy tranquilo. Sí. Es justamente para evitar que alguien se te atraviese o cualquier inconveniente que pueda surgir a última hora. Y entonces, la vida de un reportero es cualquier hora del día te puede venir un proyecto. Exacto, y tener la pasión por lo que estás haciendo. La pasión por lo que estás haciendo. Creo que es la clave de todo. Si no sientes pasión y amor por lo que estás haciendo, siempre vas a tener un horario de 10:30 a 7 de la noche. Y si sale algo fuera de ese horario y no tienes pasión por lo que estás haciendo, dices, ay, no. Por ejemplo, hay muchas veces ya he tenido mi package listo para ya transmitirlo a las 6 de la tarde
en el noticiero y a última hora sale un suceso muy importante que amerita estar en el lugar, entonces lo que hay es cambio de planes. Ya ese pack que hice para el noticiero tiene que cambiar y me voy directo y vamos a transmitir directo con los muchos o pocos detalles que podamos conseguir en el lugar y bueno, ahí dar con todo. Entonces también a cualquier minuto puede cambiar el plan. Te puede cambiar todo, exacto. Te puede cambiar todo. Exacto. Wow. Y te puede cambiar la misma producción que hiciste en el noticiero, porque justamente si tienes todo armado, bueno, tenemos la participación de 3 periodistas, vamos a tener el reportaje de otros periodistas de otras locales de Univisión, pero entonces lastimosamente hay un accidente en la I-85 que requiere toda la atención porque toda la comunidad, todo el mundo está pendiente del televisor a ver qué es lo que está pasando y te elimina toda la producción que has hecho. Y te vas directamente al suceso y ahí puedes pasar el tiempo que sea necesario. Y si estoy segura, usted también ha ganado un Southeast Emmy. El Emmy, ya. El Emmy. Ya tengo 6 Emmy. 6 Emmys. Sí, pero el que más me llena de orgullo, todos me llenan de orgullo, ¿no? Porque es un Emmy. Pero creo que el que más me llena de orgullo es precisamente el caso que te comenté de la taxista venezolana. Porque ganamos el premio a la cobertura continua. Desde el día 1 que nos informaron de la desaparición de ella, que fue el 20 de abril nos informaron, ella desapareció el 16 de abril de 2021, ahora en abril se cumplen 2 años, hasta que se obtuvieron los juicios, que eso fue como en octubre, noviembre, hemos seguido dándole la continuidad hasta ahora en abril, que posiblemente se den los juicios de los 13 arrestados, y ganar ese Emmy realmente fue una emoción porque fue un trabajo tan duro el que hicimos. Ahí no dormíamos, ahí estamos pendientes de cualquier actualización que pudiera surgir del caso e informarle inmediatamente a la gente. Creo que no solamente a mí me llena ese premio de orgullo, sino a todo el equipo que participamos en la cobertura porque realmente le pusimos corazón. Fue un trabajo bastante reconfortante. Reconfortante. No sé, todo lo que usted ha dicho a mí me emociona, o sea, tienes que estar al ritmo. Imagínate ya cuando estés allí siendo tú la periodista, eso te va a llenar de emoción y te va a enamorar cada vez más. Y especialmente si es algo que, si estás cubriendo temas que a ti te importa mucho, como usted dice, el crimen, siento que es algo que sí. No, y fíjate algo, ¿no? Al principio yo me gradué y al inicio nadie me dio la oportunidad de ejercer el periodismo. Bueno, por la falta de experiencia. Finalmente se me dio la oportunidad de trabajar en un canal local en Maracaibo, Venezuela. Y recuerdo que mi primer en vivo fue justamente en la morgue, cubriendo la muerte de un beisbolista venezolano que murió impactado por un rayo. Y mi en vivo todo fue así. No, porque tenía demasiada pena. Sí. Iba yendo así y hablaba muy bajito porque tenía miedo también de equivocarme. En ese momento cuando yo llego al canal, la productora me dice, mira, tú no puedes hacer tus en vivos así, tú tienes que mirar a la cámara, tienes que estar seguro de lo que es, tú tienes mucho talento, tú lo puedes hacer. Ya los demás, sí, ya vamos, me miraba a la cámara y no importa si me equivocaba, eso te lo permite la televisión en vivo. Si te equivocas no importa, dale, sigue, nunca te pares, porque es justamente lo rico de la televisión en vivo, es que te permite equivocarte, te retomas, vamos otra vez, si tienes una ayuda en el estudio te va sirviendo de apoyo, pero lo importante de esta carrera es que no sientas, por más que la gente te diga, no sirves para esto, demuéstrale que sí sirves para eso. No, sí, yo luego lo veo a usted a las 6 de la tarde y ves, ahí está usted muy profesional. Digo, no, pues yo no lo fuera a ver nervioso. Sí, y nunca se me va a olvidar ese primer día y lo que me dijo la productora, y eso creo que sirvió de impulso para ser el periodista que soy hoy en día. Bueno, sí, he visto su trabajo y me encanta mucho lo que ustedes hacen, usted y todo el equipo de Univisión 34, se me hace muy interesante. Gracias. Pero creo que por hoy eso es todo lo que tengo para usted. Creo que eso es el fin de esta entrevista.
Chastity, esto ha sido Jensen Morales aquí con gracias nosotros. a ustedes por haberme invitado y bueno, cada uno de ustedes que sientan la pasión por ser periodistas e incursionar en este mundo, háganlo, crean en ustedes mismos que esa confianza que depositan en ustedes es lo que les va a permitir llegar a donde estén. No importa si sea en el periodismo, si sea como ingeniero, si sea como abogado o cualquier otra carrera. Lo importante es tener la confianza en uno mismo y saber que uno es el mejor y creérselo. Porque si no te lo crees tú, ¿quién más se lo va a creer? Nos empecemos por creer que somos lo mejor de lo mejor. Y eso te va a permitir llegar lejos. Gracias a ti y espero que sea todo un éxito. Sí, muchas gracias. Y un favor antes de que apaguemos las cámaras, ¿me haces el favor de mirar a la cámara y decir tu despedida? ¿Qué haces cuando estás reportando el vivo? Esto es Gainesville, ¿verdad? Gainesville, Georgia, sí. Bien amigos, estuvimos acá compartiendo una entrevista con los estudiantes de la escuela, una entrevista bastante gratificante y para mí fue un orgullo formar parte de lo que es ahora un sueño para ustedes que próximamente será una realidad. Fue para mí un placer estar acá hoy con ustedes, hoy viernes. Reportó para ustedes Jensen Morales desde la ciudad de Gainesville. Feliz tarde. Muchas gracias.